En la clase pasada. Solamente para terminar ya el tema de fisuración aplicando la norma americana, le voy a mostrar, digamos, de dónde sale esta fórmula. Con esto vamos a cerrar este tema. ¿De dónde es que sale esta fórmula? Yo les había mostrado que existe otra fórmula, ¿no? Que era incluso un poquito más sencilla. Bien, surge de acá. La clase pasada habíamos hablado de los estados del hormigón, ¿no? Y yo le decía de que en el estado 2 estamos hablando del hormigón fisurado. Estado 2 hablamos del hormigón fisurado. Hormigón fisurado. Ahora, en el hormigón fisurado teníamos lo siguiente. Fíjense, aquí vamos a tener nuestra sección de hormigón armado. Vamos a suponer que está sometido a un momento positivo, por lo cual las armaduras traccionadas irán en la parte de abajo. Esto va a tener el siguiente diagrama de tensiones. Muy bien. Ahora, ustedes saben bien que cómo funciona una pieza de hormigón armado. Las armaduras resisten los esfuerzos de tracción, mientras que la compresión es resistida por el hormigón. Exactamente cuando en el estado 2, la altura, si quieren verlo así, la altura o la profundidad del hormigón que se comprime, en el estado 2 o de servicio lo hemos llamado una distancia X. Esto lo hemos llamado una distancia X. De acá, este de aquí vendría a ser la sección y su diagrama de tensiones sería el siguiente. Vendría a ser el siguiente. Aquí en la zona traccionada, la armadura aporta una fuerza de tracción. Una fuerza de tracción. A la cual la vamos a llamar, bueno, aquí se vale una fuerza debido a un área. El área por una tensión, ¿no? ¿Y cómo le llamamos a la tensión del acero en estado de servicio? F sub S. Muy bien. En el estado 2, las tensiones del hormigón varían linealmente. Entonces aquí va a tener lo siguiente. Ahora sí. De aquí donde vienen las tensiones del hormigón de esta forma. Sigma sub C. Muy bien. Esto de acá, ustedes saben bien que realmente es un volumen, ¿no? Es una tensión que se reparte en forma de volumen. Pero aquí lo estamos viendo solamente de perfil. Viendo del gráfico, sabemos bien que una carga triangular tiene su resultante a 1/3 de la longitud, ¿no? En este caso estaría a 1/3 de X. Esto aquí va a ser, vamos a llamarlo solamente la fuerza de compresión C. Ahora, ¿cómo se llama la distancia que hay desde el borde comprimido hasta el centro de gravedad de las armaduras traccionadas? Altura útil. Altura útil o eficaz. Por lo tanto, ¿cuánto vendría a ser esta distancia que es desde aquí hasta acá? Eso lo hacemos con sin. D menos X. Tenía que pasar con sin. D menos X tercio, ¿no? Fíjense que es una tensión triangular, por lo tanto está a 1/3 de la altura, que sería la altura X. Exacto. Ahora, esto de acá tiene que resistir lo que hemos llamado el momento de servicio MA. Si hacemos una sumatoria de momentos, porque no se olviden de que una de las hipótesis de la teoría del hormigón armado es que funciona el equilibrio. Por lo tanto, si hacemos sumatoria de momentos en este punto, vamos a llamarlo aquí el punto 1. Vamos a tener lo siguiente: sumatoria de momentos en el punto 1 tomando el horario como positivo. Voy a tener la fuerza AS por la tensión Fs por una distancia D menos X tercio me produce un momento horario. Entonces aquí va a haber AS por F sub S D menos X tercio, y aquí el único momento que tenemos antihorario es el momento de servicio M. Igual a 0.
Despejando de acá f sub s tendríamos lo siguiente, que f sub s es igual al momento de servicio dividido el área de armadura por la distancia d menos x tercio. Esta es una de las fórmulas que se utiliza para calcular f sub s. Pero volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Por qué es que la ACI utiliza esta fórmula? ¿Dónde dedujo esto? Pues de acá. A ver, si queremos analizar momentos estáticos respecto a este eje, ¿cómo le llamamos este eje la clase pasada? Eje neutro del estado de servicio. Si queremos analizar momento estático para esta sección, no podríamos hacerlo porque se tratan de diferentes materiales, siendo en la parte de arriba hormigón y aquí abajo acero. Por lo tanto, ¿qué hacíamos nosotros para convertir los mismos materiales? ¿Cómo? Se homogenizaba, ¿no? Para homogenizar el área de armadura, simplemente lo multiplicamos por el factor de homogenización n. Y ahora sí podía aplicar yo acá momento estático. Esta distancia que hay de aquí hasta acá, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esta distancia? D menos X, ¿no? ¿Y qué se llama D menos X? ¿Qué se llama esta distancia? Lo que vimos en la clase pasada. La distancia Y, ¿no? Muy bien. Entonces, si aquí aplicásemos momento estático de la zona comprimida y lo igualamos con el momento estático de la zona traccionada, tendríamos lo siguiente. Y digo, momento estático respecto al eje neutro del estado de servicio. Estático respecto al eje neutro del estado de servicio. Eso va a ser, esto acá es una sección rectangular. ¿A qué distancia se encuentra el centro de gravedad en una sección rectangular? A la mitad, ¿no? En este caso va a ser X medio. Entonces, momento estático sabemos que es un área por una distancia, siendo el área la base B que tiene la sección por la altura X, B por X, por la distancia que en este caso sería X medio. Muy bien, y esto lo voy a igualar con el momento estático de la zona traccionada. Momento estático sigue siendo área por distancia, en este caso esta área va a ser N por AS, y la distancia será D menos X. D menos X. Pues muy bien, esto se tiene que cumplir para poder hacer nuestro análisis, ¿no? Lo que vimos la clase pasada. Se tiene que cumplir y respetar esto. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si a este término lo multiplico por el siguiente valor? Fíjense, ¿qué pasaría si esto lo multiplico por 2 tercios de X? Pues va a ocurrir lo siguiente. Al multiplicar acá, 2 con 2 se va a ir y esto se va a hacer B por X al cubo sobre 3, ¿no? Cuando multiplique esto con eso. Cuando multiplique eso con eso, el otro lado, ¿qué voy a tener? N por AS por X por D menos X por 2 tercios. Ahora bien, ¿qué viene a hacer ese B por X al cubo sobre 3? ¿Qué es esto de acá? Correcto. Esto de acá es el momento de inercia respecto a una sección rectangular, respecto a un eje que se encuentra apoyado en la base. Entonces, este de acá va a ser el momento de inercia que tiene esta sección apoyada en el eje neutro de servicio. Vamos a llamarlo a esta área, la figura 1. Entonces esto sería el momento de inercia de la figura 1, ¿no? Apoyado en el eje neutro del servicio. Ahora, aquí es igual el momento de inercia de la sección fisurada, lo que vimos en la clase pasada. Momento de inercia de la sección fisurada era igual al momento de inercia de la sección de hormigón respecto del borde del eje neutro de servicio más el momento de inercia que me da la armadura. Ahora, el momento de inercia que me da la armadura aquí es igual. A ver, aquí voy reemplazando esto de acá, ¿no? Lo que hemos demostrado. Esto vale B por X al cubo sobre 3, que es igual a todo esto.
Entonces aquí tendré n por AS por X por D menos X por 2 tercios. Aplicando Steiner, lo que vimos en la clase pasada, ¿a qué es igual el momento de inercia de la sección de acero respecto del eje neutro de servicio? Si quieren revisen sus apuntes. ¿A qué era igual el momento de inercia del acero? ¿Correcto? NA Por D menos X al cuadrado. por D menos X al cuadrado. Correcto. Ahora, si factorizamos de acá lo siguiente, fíjense. Si factorizamos n por AS por D menos X, obtendremos lo siguiente. Voy a tener acá 2 tercios de X, estoy factorizando en D menos X, 2 tercios de X más un D menos X. ¿De acuerdo? Solamente estamos factorizando. Fíjense que de acá yo puedo desarrollar esta operación, puedo desarrollar lo que tengo acá. Si desarrollamos lo que tenemos acá, ¿qué vamos a tener? Fíjense, momento de inercia de la sección fisurada es igual factor de homogenización por área de armadura por D menos X. ¿Por qué cosa? D va a pasar acá. ¿A qué va a ser igual 2 tercios de X menos X? Más un X tercio solamente, ¿no? Fíjense, el 2 tercios de X menos X. Ah, no, pero menos, ¿no? D menos un X tercio. D menos X Steiner. Ahora, fíjense, el D menos X tercio. Área por distancia cuadrada. El D menos X tercio. De aquí voy a despejar lo siguiente. De aquí despejaré esto. Sí, ya. A ver, hagámoslo así. Tú dibujas el mundo acá. Esto de acá es igual a D menos X tercio. Si despejamos de ahí AS por D menos X tercio, obtendré lo siguiente. Momento de inercia, ICR, Dibuja el mundo. dividido entre N y D menos X, ¿no? A ver, solamente voy a mandar este término y el D menos X a dividir. N por D menos X. Con 2, así, atrás. Ahora, esto de acá, el área de armadura por D menos X tercio es igual a todo esto, lo que acabamos de demostrar. Esto de acá es lo mismo que tenemos acá. Bueno, son lo mismo. Por lo tanto, si reemplazamos ahí en la fórmula original de F sub S, tendremos lo siguiente. F sub S es igual a momento de servicio, momento máximo de servicio dividido entre ICR sobre N por D menos X. Por extremos y medios, esto se va a ver así, ¿no? Va a venir el momento, pero el módulo va a venir como numerador, momento máximo de servicio y D menos X sobre ICR. Pero acá hayamos dicho que es D menos X. Sí, inferior. Y, ¿no? D menos X había sido Y, entonces aquí voy a reemplazarlo como Y, que es justamente la fórmula que tenemos acá. ¿De acuerdo? De esta forma es que el ACI llega a esta fórmula. Ahora la pregunta, ¿por qué utiliza el momento de la sección fisurada? Eso es porque el momento de la sección fisurada mayormente uno lo utiliza cuando hace control de deformación, y generalmente se hace tanto el control de fisuración como el de deformación al mismo tiempo. Entonces, cuando uno haga deformación, vamos a tener ICR. Como ya lo tenemos ICR, directamente lo vamos a aplicar acá para hacer el control de fisuración. Bien, entonces con eso daríamos por concluido la parte de fisuración aplicando la AC y aplicando la norma americana. La otra fórmula igual ya se los hemos explicado en la anterior clase. Sin embargo, ustedes han visto de que aplicando la norma americana es un poquito larguito, ¿no? Ustedes han visto que tiene su complejidad hacer esto. Bueno, no tanto complejidad, sino de que es más moroso, uno tarda más tiempo. Y obviamente en su examen, tiempo es lo que necesitan.
Entonces, le voy a mostrar otra forma de calcular la fisuración. Vamos a ver otra forma de calcular el control de la fisuración. Y eso es aplicando la normativa europea. ¿Qué es lo que hacen los europeos? ¿Nosotros podemos ocupar o la europea o la americana? Pregúntenle al ingeniero, porque que yo sepa, ¿cómo? La americana, Que yo sepa permitía, al menos el semestre pasado les permitió la europea porque, bueno, les permitió pero no metió esto, digamos, o sea, ¿Cuál es más fácil? la europea es mucho más rápida. Ya, ahora, para usar la europea se utiliza una fórmula que se llama de Ferri-Borges. ¿Qué camisa blanca? Sí, oye, camisa blanca. Camisa blanca. Pero no, yo sé. No puedes camisa blanca, camisa blanca. Ya. No tenemos amarillo, no es motata. No está quemado, pues mira su codo. Ya, a ver, por favor, están en clase. Ay, papá. Ya, ahora veamos cómo es la fórmula de Ferri-Borges. Van a ver que esta fórmula puede que sea un poquito más complicada a primera vista, pero es mucho más sencilla calcularla. Esta de acá es la que utiliza la norma europea. Ahora, si vamos a utilizar la norma europea, también hay que tomar en cuenta cuál es la nomenclatura que utilizan, porque ellos manejan diferentes formas de notar las mismas propiedades. Por ejemplo, los americanos, ¿cómo lo llaman a la resistencia característica del hormigón? FC', ¿no? Voy a colocarlo así. Ellos a la resistencia característica del hormigón lo llaman FC', pero los europeos, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo lo llaman los europeos? El FCK, ¿no? Correcto. Estados Unidos le llaman FC' y en Europa le dicen el FCK. Los americanos le llaman el FY a la tensión de fluencia. ¿Cómo le dicen los europeos? FYK. Los americanos, bueno, al menos en la ACI, al recubrimiento mecánico de armadura traccionada le llaman R1. El R1. Al recubrimiento geométrico o recubrimiento libre, ellos lo llaman RG. ¿Se acuerdan qué era el recubrimiento mecánico, el recubrimiento libre o recubrimiento geométrico? ¿Qué es el recubrimiento libre? Hasta donde toca el primer cierre. ¿Oh? Hasta donde toca el cierrito de... Sí, correcto. Es el espesor de hormigón que protege a la armadura. Los europeos al recubrimiento geométrico lo llaman C. Ellos lo llaman C. Entonces, interpretemos bien qué significan todos estos valores que vemos acá. Primero, C viene a ser, en otras palabras, el recubrimiento geométrico, ¿no? Recubrimiento libre. Solo que ellos le llaman recubrimiento de capa exterior de barras. Que bueno, es lo mismo. ¿Qué más? Este valor de acá viene a ser el diámetro de la armadura que se está utilizando. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos... A ver, ¿qué pasaría si tuviéramos acá lo siguiente? No, nada que ver. ¿Qué pasaría si tuviéramos 4 barras phi de 20? 4 barras phi de 20. En este caso, como hay 4 barras phi de 20, el diámetro que nosotros vamos a utilizar va a ser justamente el phi de 20, ¿no? Que en otras palabras son 20 milímetros ese diámetro. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos esto? ¿Qué pasaría si tuviéramos diferentes diámetros de barra? Se le dice oblicuo. O con línea oblicuo. Fíjense, ¿qué pasaría si tuviéramos, por ejemplo, esto? A ver, acá 2 barras phi de 20 y tuviéramos 5 barras phi de 16. 5 barras phi de 16 y 2 de 20. ¿Cuál sería el diámetro que utilizaríamos acá? No sé.
A ver, fíjense, en este ejemplo tenemos diferentes diámetros de barra. ¿Cuál utilizaríamos nosotros acá? Si aquí cuando solamente hay un tipo de barra, directamente se coloca el diámetro que se está colocando. Pero ¿qué pasa cuando tenemos diferentes diámetros? Creo que había una fórmula que se sumaba algo así. Ya, lo que se calcula se llama el diámetro equivalente, que es casi como una especie de promedio. Fíjense, el diámetro equivalente que se va a calcular es el siguiente. Acá tenemos dos barras phi de 20, ¿no? Entonces yo diré 2 veces la barra phi de 20. 2 veces la barra phi de 20 tiene un diámetro de 20 milímetros. Acá tenemos 5 barras phi de 16, entonces colocaré 5 por el diámetro 16. Y esto lo dividiremos entre el número de barras que tenemos, que en este caso son 7. ¿Cuánto me da esto? Capaz no es 17 o por ahí, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? ¿Cómo? Entre el número de barras, correcto. 17,14. 17,14. Muy bien, entonces este de acá sería el diámetro que utilizaríamos para esta fórmula. Ya, se utiliza el diámetro equivalente. ¿Cómo podríamos expresarlo esto de una manera genérica? Esto sería el diámetro equivalente. Si quieren anotarlo en sus apuntes, lo colocan. Ojo, esto solo aplica cuando tengo dos barras de diferente diámetro. Cuando hay barras de diferente diámetro. Esto es igual a el número de barras que tengamos del primer tipo. O sea, si tenemos, en este caso, ¿no?, barra phi de 20, phi de 16, podemos decir que las barras phi de 20 son unas barras de un diámetro definido, no son un primer grupo de barras. Por el área de dicha armadura, el área de dicho diámetro de barra. Pero no el área, pero el diámetro. El diámetro de ese grupo de barras. Más el número de barras del siguiente grupo, en este caso serían de la barra phi de 16, por el diámetro de ese grupo de barras. Y todo esto dividido entre el número de barras total que tengamos. Número de barras total. Número de barras total. ¿De acuerdo? Esta de acá vendría a ser una fórmula para hallar el diámetro equivalente. Y esto solamente lo vamos a utilizar cuando tengamos barras de distinto diámetro. Esa es la que colocaríamos acá, en caso de que tuviéramos barras de diferente diámetro. ¿Qué más? Rho. Lo bueno es que aquí Rho es parecido al que maneja la norma americana. Rho, ustedes recordarán que es la cuantía geométrica. ¿A qué es igual la cuantía geométrica? El área de la armadura dividido entre qué cosa. Medir, ¿no? Correcto. Fíjense, la cuantía geométrica era igual a el área de armadura dividido entre la base de la sección por la altura útil. ¿De acuerdo? Esto es cuantía geométrica y esto lo hemos visto en nuestro conjunto. Bien. Ahora, el FYDS. El FYDS lo voy a explicar cuando hagamos el ejercicio, ¿ya? Pero quiero que entiendan algo. Los europeos cuando calculan, por ejemplo, ellos no utilizan, si ellos van a utilizar un hormigón de, digamos que tenemos para este ejemplo, un hormigón con una resistencia de 210 kilos sobre centímetro cuadrado y una tensión de fluencia de 5000. Los europeos cuando utilizan estas tensiones no las utilizan tal cual el 210 y el 5000 como hacen los americanos. Ellos hacen lo siguiente: ellos utilizan, en este caso, si quiero utilizar el hormigón, voy a utilizar una tensión FCD, que viene a ser la tensión del hormigón de diseño. Esto es igual a el FCK, la resistencia característica del hormigón, dividido un factor de seguridad para el hormigón. ¿Cuánto es el factor de seguridad para el hormigón? El que manejan los europeos, ¿cuánto es?
Los europeos manejan 1,5 de seguridad para el hormigón. Y para el acero hacen lo siguiente, es bien parecido. Su tensión del acero que van a utilizar para el diseño es igual a la tensión de fluencia dividido el factor de seguridad para el acero. ¿Y cuánto es el factor de seguridad para el acero que hacen los europeos? 1,15. 1,15. ¿De acuerdo? Ellos diseñan con esas tensiones, no diseñan con esto. Cosa que los americanos utilizan directamente el FC' y el FY. Entonces, ojo con eso, ya aquí no se coloca la tensión de fluencia, hay que aplicarle ese factor de seguridad. Muy bien, ¿qué más? Bueno, el coeficiente de mayoración. ¿Cuánto se utiliza el coeficiente de mayoración para las cargas? Los americanos ahí sí son un poquito más, digámoslo así, como que más, no diré preciso, pero como que más desarrollado, porque ellos le colocan un factor de mayoración para la carga muerta, otro para la viva, para la de viento y así. Pero los europeos para el factor de mayoración para las cargas le colocan 1,6. Ese es el factor de mayoración de cargas que utilizan los europeos, 1,6. Y bueno, ya tenemos que C, tenemos el diámetro, las cuantías, FYDS, el factor de mayoración de cargas. Y ahora alfa 1 y alfa 2 son coeficientes que vienen dados por la siguiente tabla. Dice acá, si voy a utilizar vigas rectangulares sometido a flexión simple, ¿cómo es eso, sometido a flexión simple? ¿Cómo es sometido a flexión simple? Acuérdense de hormigón 1. Un elemento sometido a flexión simple, ¿cómo es? Solo tiene momento, ¿no? Correcto. Una sección rectangular, dice acá, puede ser rectangular o viga de forma de T, que está sometido a un momento. Solamente a momento. El segundo dice vigas rectangulares sometido a flexión compuesta. ¿Cómo es flexión compuesta? Exacto, ¿no? Hay un momento y también hay una fuerza normal. Entonces en flexión compuesta vamos a tener momento y también tendremos una fuerza ya sea de compresión o de tracción. Y finalmente el tercero dice tirantes o vigas con talón. Un tirante está sometido principalmente a qué fuerza? A tracción, ¿no? Puede ser tracción o tracción compuesta, ¿no? Cuando es tracción compuesta la tracción es mucho mayor que el momento. Yo les pregunto, ¿cómo es una viga con talón? No sé si tal vez algunos habrán escuchado ese término de vigas con talón. Talón de Aquiles. Ya, una viga con talón tiene esta forma, fíjense. Creo que esta forma solamente, me bajó un poquito lo habla el ingeniero C. Es de esta forma. Esta es una viga con talón. Bien, entonces esos son los tres tipos. Puede ser una viga tipo de sección rectangular o tipo T, sometido solo a flexión. Estos son sus factores de alfa 1, alfa 2. Si es una viga de sección rectangular o una viga de sección tipo T sometido a un momento y una compresión, estos son sus factores. Y si es un elemento con tirante, o sea, sometido principalmente a tracción o tiene este tipo de forma, sus factores son los siguientes. ¿Cómo? ¿Qué es lo azul? ¿Cómo? ¿Qué es lo azul? ¿Qué es la raya azul? ¿Qué es la raya azul? Ah, no, Sí, solamente sí, le decía eso. El tercer grupo son los elementos, los tirantes, y sabemos que un tirante está sometido principalmente a tracción. Y también está ocupando a las vías con talón, o sea, las vías que tienen este tipo de forma. Pero bueno, nosotros mayormente vamos a utilizar el primero, este primer grupo. Aquí voy a conservar. Vamos a usar el primer grupo. ¿Por qué se hacen con talón? ¿Cómo? ¿Tiene algo específico por qué se dan así? El talón, a ver, por ejemplo,
Podría ser, digamos, cuando una viga va a haber, digamos, otros elementos que están por encima. Por ejemplo, puede ser otras vigas más pequeñas que tal vez puedan encajar mejor. Por ejemplo, podría ser ese tipo, ¿ya? Bien, pero vigas con talón, la verdad es raro, digamos, que hagamos este tipo de sección, porque mayormente si queremos hacer esto, ¿qué es lo que se hace? Se vacía monolíticamente, ¿no? O sea, se vacían los dos al mismo tiempo. Pero bueno, ahora, ¿qué ventaja y qué desventaja tiene este método en comparación con el americano? Si bien este método es mucho más rápido para calcular, su desventaja, si quieren verlo así, es la siguiente. Van a ver que los europeos son más estrictos con la fisuración. Los europeos solo tienen 3 categorías, 3 tipos de ambientes. ¿Ya? Pero van a darse cuenta de que son como que más exigentes a la hora de pedir cuánto tiene que ser el ancho de la fisura. Son más estrictos que los americanos. Los americanos tenían 5 tipos, ¿no? El primero era cuando era un clima seco, ¿no? El ancho admisible era 0,41. Un clima húmedo, como por ejemplo Santa Cruz, ¿cuánto era? 0,30, ¿no? Un clima, por ejemplo, con presencia de sales, o sea, cercano a la costa del mar, ¿cuánto era el factor? 0,15. 0,15, ¿no? ¿No era 0,18? A ver, era 0,41, 0,30, 0,18, 0,15 el otro, y creo que es 0... el 0,18 para climas nevados, ¿no? Climas nevados o donde hay presencia constante de heladas. El 15 era ahora sí para un ambiente cercano al mar, ¿no? Y finalmente el 10 era cuando el hormigón está en contacto directo con el agua. Bien, pero ahora fíjense que los europeos son como que, si bien tienen menos grupos, pero son más exigentes. Cuando hablamos de un clima seco, como por ejemplo La Paz, su ancho de fisuración admisible es 0,40, ¿no? ¿Cuánto eran los americanos? 0,41, ¿no? Eso ya se aproximan los dos. Pero ahora fíjense, para un clima húmedo, ellos piden como mínimo 0,20. ¿Cuánto pedía la americana para un clima húmedo? 0,30, ¿no? Fíjense que es bastante nomás la diferencia, ¿no?, que hay entre los dos. Y cuando estemos ya ante un clima con presencia de sales, ellos piden directamente 0,10. ¿Cuánto piden los americanos cuando hablamos de una ciudad cercana a una costa del mar? 0,18, ¿no? ¿O no era 0,15? 0,15. ¿De acuerdo? Entonces, este es el problema. Como estamos en Santa Cruz, fíjense que ahora tenemos que ser más estrictos a la hora de controlar esto. Bueno, aquí sí tienen algo en común la americana con la europea, y eso es la filosofía de diseño. Y es que el ancho que calculemos aplicando la fórmula de Borges tiene que ser menor o igual al ancho admisible que obtenemos de esta tabla. Bien, ahora, para complementar esto, para aplicar esta fórmula, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver el ejercicio que hicimos la clase pasada, pero no vamos a detener en una parte. Aquí vamos a aprovechar el ejercicio de la clase pasada para explicar esta fórmula. Bien, ¿dónde va a cambiar la cosa? ¿O dónde van a ser en teoría los dos parecidos? Ya, los dos van a ser parecidos hasta acá. Ya, hasta acá. Hasta aquí en teoría los dos son parecidos, tanto la europea como la americana. Este puede ser la europea. Por eso nos mostró la europea. Sí, pues. Ahora lo acabamos de ocupar, No mostró, no estaba mal. Dijo que el martes dijo, el jueves, dijo que iba a pasar americano. Ya, hasta aquí van a ser parecidos los dos.
ampliar no han duplicado. ¿Cómo? Que están en ampliar seguro no han duplicado. Están en ampliar no han duplicado. Infiel. Son 100 pesos. Infiel. Ya. Ya, a ver, fíjense, hasta acá van a ser parecidos los dos, hasta esta parte del diseño. Ahora, aquí es donde va a variar el tema del control de filtración. Vamos para este ejemplo. Veamos cómo sería. Como les digo, van a ver que esto es más corto. Entonces aquí voy a decir, ¿no? Voy a hacer el control de fisuración aplicando la norma Puta europea. verdad. Complejidad de firma. Control de fisuración aplicando la norma europea. Listas de listas estéticas. Muy bien. Para eso vamos a utilizar la fórmula de Ferri-Borges, que dice lo siguiente. Fórmula de No te Ferri-Borges. anotaste, oye. No te anotaste. Bien, ¿qué decía la fórmula de Borges? El resto de calidad que está. A ver, ¿alguien lo apuntó la fórmula? No te anotaste, oye. ¿Fórmula de qué? Sí. Sí. ¿Me dictan? Ya, ancho de fisuración probable igual a Paréntesis 1,5 de recubrimiento de Ya. la capa exterior más alfa alfa 1, correcto, dividido. el diámetro de la barra sobre la cuantía geométrica. A ver, era alfa 1 Ahí, por ahí cerrar paréntesis. y aquí dividido, lo- dividido entre el pródromo, ¿no? Sí, Ahí el otro. Por el diámetro de la barra. No, Y arriba falta fi. Arriba, no. En el primer paréntesis. Al lado de alfa uno. Alfa es multiplicado por el diámetro. Me toca. Alfa multiplica. Alfa multiplica por el Yo creo que hay diámetro. una trampa aquí o algo así. Sobre la Pues sí, cuantía me geométrica. Muy bien. Igual es lo mismo. Cuantía geométrica. Por Por la resistencia del cálculo del acero. F Creo que te y está dando algo. DS No, ni idea. dividido Y el gamma F gamma es más Menos menos alfa sub 2. alfa Pero 2 me voy a poner un punto en el firma. por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Me voy a poner un Correcto. punto en el firma. Da resultado en milímetros. Correcto. Aquí el ancho nos va a dar en milímetros. ¿Qué me Pues muy falta? bien. Tenemos entonces las siguientes secciones. Eso también es raro. La enlace y la línea. En el ejercicio que hicimos la clase pasada, ¿cuánto era la sección? ¿Cuánto era la altura y cuánto era la base? No puedo cambiar. ¿El ejercicio? Sí. Préstala. La base es de 40, ¿no? Y la altura creo que era 60. 60. Sí. Sí, ¿no? La base 40 y aquí la altura 60. Ahora, para ese ejercicio nosotros hemos decidido colocarle 7 barras phi de 20. Bueno, Entonces, esto es lo que es especificar acá. Acá digo, son 7 barras phi de 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 barras phi de 20. toma. Ahora, a estas 7 barras phi de 20, fíjense que aquí en este paso hemos calculado ¿qué cosa? Hemos calculado el DS real, ¿no? ¿Cuánto nos da nuestro DS real? 3,8. Sí. 3,8, ¿no? 3.8 centímetros. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser acá la altura útil real?
¿Cuánto va a ser nuestra altura útil real? 66. 56, 6,2. 56,2. Me equivoqué por 10. Muy bien. Listo, tenemos entonces la siguiente sección. Calculemos todos los datos necesarios para poder hacer este análisis. Primero, Excel. veamos el C. ¿Qué dijimos que era C para la norma europea? El recubrimiento libre o geométrico, ¿no? En este caso, ¿cuánto es mi recubrimiento libre o geométrico? 2 centímetros o en milímetros, 20, ¿no? No se olviden, ojo que ahí en la fórmula les he compartido en qué unidades tiene que reemplazar esto. C tiene que estar en milímetros. Por lo tanto, aquí va a ser 20 milímetros. Ya veo, bueno, cuando vuelva a la ley. ¿Cuál más? El diámetro. ¿Qué diámetro vamos a utilizar para este ejercicio? ¿Qué diámetro vamos a utilizar? 20, ¿no? Ya que estamos utilizando 7 barras phi de 20, es el mismo diámetro. Entonces directamente 20 milímetros. Si tuviéramos diferente, hay que hallar el diámetro equivalente. ¿Cuál más? Rho. ¿A qué es igual la cuantía geométrica? El área de la armadura dividido B por D, ¿no? En este caso, el área de la armadura son 7 barras phi de 20. ¿Cuánto me da de área 7 barras phi de 20? 21,98. Muy bien, 21,98 centímetros cuadrados. Entonces va a ser acá 21,98 centímetros cuadrados dividido entre la base. La base de nuestra viga dice que es de 40 centímetros. Y la altura útil real que hemos calculado fue de 56,2. Listo. Ahora, ojo con esto, ¿ya? Creo que no estaba especificado en los apuntes. Y es que esta cuantía de acá nunca tiene que estar por debajo de 0,01. Nunca. Incluso eso lo pueden ver en el libro No, estamos hablando de la norma europea. Es en el libro de Jiménez Montoya. Ahí explican por qué. Nunca tiene que pasarse la cuantía de 0,01 para utilizar esta fórmula. Esta cuantía siempre tiene que estar por encima. Y si está por debajo, adoptamos 0,01. ¿Cuánto nos sale esta cuantía? A ver, haciendo el cálculo. Nunca tiene que estar por debajo. Siempre hay que colocar el valor que está por encima. 0,009. Como es menor, entonces, ¿cuál vamos a adoptar para la cuantía? 0,01. 0,01, ¿no? Entonces, adopto ρ igual a 0,01. Siempre tiene que estar por encima. Sí, Siempre tiene que estar por encima de 0,01. Siempre. Muy bien, ya tenemos entonces la cuantía. Eso me queda feísimo. El FYDS. Bueno, primero veamos, a ver, ahorita lo voy a explicar esto. El gamma F, ¿cuánto dijimos que es el factor de mayoración para las cargas en la norma europea? 1,6. 1,6, ¿no? Ahora, los factores de mayoración, ¿cuánto van a ser nuestros factores gamma, alfa 1 y alfa 2? Alfa 1 y alfa 2. 0,04 y 7,5. Correcto, ¿no? 0,04 y 7,5, ya que es una viga de sección rectangular y para este ejercicio que habíamos calculado solamente estaba sometido a un momento flector nada más. Listo, ya tenemos hasta acá C, el factor, diámetro, la cuantía, gamma F, factor y la cuantía. Ahora nos falta ver qué viene a ser FYDS. Bien, vamos a calcular el FYDS. Bien, cálculo de FYDS. De FYDS. Muy bien, veamos entonces cuánto sería, o veamos de dónde sale esto. Primero hay que calcular la tensión de acero de diseño, el FYD primero. Habíamos dicho que los europeos dividen su tensión de fluencia entre un factor de seguridad. Entre un factor de seguridad para el acero.
Para el acero su factor de seguridad es 1,15 que manejan los europeos. ¿Cuánto era la tensión de fluencia de este ejercicio? ¿Cuánto era nuestra tensión de fluencia de este ejercicio? 5.000, ¿no? Entonces va a ser acá 5.000 entre 1,15, ¿cuánto da? 5.000 entre 1,15, 4.000 y pico, ¿no? 83, ¿no? Kilos sobre centímetros cuadrados. Muy bien, ahora, ¿qué viene a ser FYDS? Les explico. Cuando nosotros hacemos nuestro diseño, cuando nosotros diseñamos una pieza de hormigón armado, ocurre lo siguiente. Una parte del hormigón es la que se comprime en el estado último, y saben ustedes por la simplificación de Whitney que se toma que la tensión del hormigón es rectangular. Y el acero aquí se tracciona. Ahora, el acero que se tracciona cuando yo diseño esto, cuando diseñamos esto, ¿cuánto es igual a esta fuerza de acá? ¿A qué es igual esa fuerza? Ya. Cuando nosotros diseñamos, o sea, cuando aplicamos el momento reducido, luego aplicamos la cuantía geométrica, pero la cuantía mecánica y calculamos el área, nosotros calculamos un área necesaria. Ahora, nosotros el área que colocamos por lo general está por encima de esto, ¿no? Generalmente colocamos igual o mayor al área que necesitamos. Por la tensión de fluencia, que no se olviden que aquí los europeos a la tensión de fluencia lo llaman FYK. Ahora, como les decía, nosotros generalmente no colocamos el área de armadura que se necesita. O sea, si quisiéramos respetar eso, fíjense. O sea, lo que me refiero es a eso. Ya, lo que me refiero es a esto. Cuando uno diseña esto, lo que uno calcula es el área que necesitamos de armadura. Pero generalmente nosotros no colocamos esa área como tal, siempre solemos colocar un área que está por encima. Fíjense, cuando calculamos el área de armadura, realmente ¿cuánto necesitamos de área? 21,16 centímetros cuadrados. Esta área de acá vendría a ser el área que necesita. Ahora, nosotros no colocamos tal cual esta área, generalmente hacemos una combinación de barras que me dé un área, lo más parecido a este, pero por lo general lo hacemos un área mayor a esto. En este caso, al colocar 7 barras phi de 20, estamos colocando un área que está por encima del área que necesita. ¿Cómo va a repercutir esto acá? Fíjense, este esfuerzo de acá es un esfuerzo de tracción. Este esfuerzo de acá es un esfuerzo de tracción. Ahora, si yo no voy a colocar el área como tal que se necesita, si no colocamos el área como tal que necesitamos, vamos a colocar un área que está generalmente por encima, ¿no es así? En este caso, a esta área que estamos aplicando, que le estamos colocando en nuestra sección, le hemos llamado A sub S. A sub S. Entonces, si yo voy a colocar un área diferente al área que necesita, pues obviamente esto se tiene que modificar. Aquí va a cambiar esa tensión y va a ser FYDS. FYDS. La parte de arriba va a seguir siendo lo mismo. Va a seguir siendo lo mismo. Aquí no se va a modificar nada lo mismo. Y el momento tampoco, no se modifica. Lo único que se está modificando es la parte, es la fuerza de tracción. ¿Cómo podemos garantizar de que estas dos fuerzas son la misma? Que estas dos tracciones son la misma. Yo igualaré la fuerza de tracción que tenemos acá con la fuerza de tracción que tenemos acá.
En otras palabras, va a ser el área de armadura requerida, o sea, el área que necesitamos, por FYK, pero es FYD, por FYD igual al área de armadura que estamos colocando por la tensión que va a tener esa área de armadura que estamos colocando. De aquí entonces vamos a despejar FYDS. Esto me va a dar FYDS es igual a el área de armadura que necesita dividido el área de armadura que estamos colocando por la tensión del acero de diseño, el FY. Entonces, reemplazando el área que necesita nuestra sección vale 21.16. 21.16. El área de armadura que estamos colocando, habíamos dicho que vamos a colocar 7 barras phi de 20, ¿no? ¿Cuánto me daba de área 7 barras phi de 20? 21.98. Por el FYD, la tensión de diseño que tiene el acero en acero según la norma europea, 4.347.83. ¿Cuánto me da entonces la tensión de diseño del acero para la armadura que estamos colocando, el FYDS? ¿Cuánto nos da esa tensión? 4.185,63. 185.63 kilos sobre centímetro cuadrado. Ahora sí, ya tenemos todos los datos necesarios para utilizar la fórmula de Ferri-Goretz. Bien, entonces calculo el ancho de fisuración. Eso va a ser, el ancho de fisuración es igual a 1,5 con el recubrimiento libre 20 milímetros más el factor alfa 1 es 0.04 por el diámetro de barra que estamos utilizando, dijimos que iba a ser 20 milímetros. 20 milímetros. Dividido entre la cuantía geométrica de nuestra armadura, que en este caso estamos adoptando 0.01 porque la cuantía geométrica nos dio menor que ese valor. Entonces aquí abajo lo divido entre 0.01. Por FYDS, el FYDS 4185.63. Muy bien, dividido entre el factor de seguridad para las cargas 1,6. Menos el coeficiente alfa 2, que en este caso es 7.5, dividido entre la cuantía geométrica de la armadura que nos dio 0.01. ¿Cuánto nos sale entonces el ancho probable de fisuración según Borges? Por 10 a la menos 6. ¿Cuánto nos sale aquí este ancho? Sí, 0,205. puede ser que. Muy bien, 0.205 milímetros. Estamos en un ambiente 2, ¿no? Es el ambiente ambiente 2 es el clima húmedo en la categoría que utiliza la norma europea. Entonces aquí digo, el ancho calculado tiene que ser menor o igual al ancho admisible o ancho límite. El ancho admisible o ancho límite que maneja la norma europea para un clima húmedo, ¿cuánto era? 0.20. 0.20, ¿no? 0.20 milímetros. Y el ancho calculado nos dio 0.205. Ya se aproxima bastante, loco. 0.21. 205 milímetros. Se aproximan bastante los dos. Por lo tanto, podemos decirte que cumple, ¿no? Porque los dos están bastante próximos. Tampoco es que sea mucha diferencia esto, ¿no? 0.05 milímetros, tampoco es mucha diferencia. Entonces, ok, cumple. ¿Cuándo nos dio el ancho de fisuración aplicando la norma americana? ¿Se acuerdan cuánto nos dio? Fíjense,
¿Cuánto nos dio cuando aplicamos la norma americana? Que como ven, el procedimiento es muchísimo más largo cuando se hace la norma americana. 0.20 también. No daba 0.20. Aquí sí. Ya. 0.195 creo que era. Y ya redondeándolo a 0.20. Ahí. Ya, si hacen el cálculo era 0.195, o sea, 0.20. Como ven, los dos se aproximan bastante, ¿no? Son dos diferentes corrientes de pensamiento, diferentes fórmulas, pero resultados similares. Así, usando la ACI nos daba 0.20. milímetros, que es aproximado al que me da la fórmula de Borges. Borges. Nice. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si no nos hubiera cumplido? ¿Qué tendríamos que hacer acá? ¿Qué podríamos hacer? Ya hay dos soluciones, bueno, tres en realidad. Una es que utilicemos barras, o sea, una mayor cantidad de barras, pero de diferentes diámetros, o sea, de diámetro más chico. O sea, en vez de colocar 7 barras phi de 20, pues colocaré, por poner nomás un ejemplo, unas 10 barras phi de 16. ¿No? O sea, voy a reducir, voy a aumentar, mejor dicho, la cantidad de barras, reduciendo el diámetro. Otra solución es aumentar armadura o colocar armadura por demás. O sea, en vez de tener esto, le aumentaré pues unas 4 barras más, digamos, y con ese momento estoy colocando armadura en exceso, pero van a ver que esto se va a disminuir el ancho de la fisuración. Y la otra solución es redimensionar la pieza, no hacerla más alta. Esa es otra solución. Aumentar a 0, colocar armadura por demás. De las tres soluciones, esa es la mejor. Bien, entonces, ahora, otra ventaja que tiene Borges es lo siguiente. Borges. Fue agresora. La otra ventaja que tiene Borges es la siguiente. Fíjense que cuando yo aplico la norma americana, generalmente se tiene que hacer el diseño y luego posteriormente hago la verificación al control de fisuración. ¿No? Eso es lo que hace la americana, hace los dos al mismo tiempo, diseño y luego control. Ahora, Borges, no necesariamente tengo yo que hacer el diseño, también puedo hacer algo que se llama verificación. ¿Cómo es eso? Imagínense que a mí me dicen lo siguiente, me dicen, ingeniero, tengo la siguiente sección. Tengo una sección de 4 barras phi de 25. Tengo 4 barras phi de 25. Tengo una, aquí como datos. Como datos. La base de mi viga habían sido 35 centímetros y la altura son 60. Me dicen que para esta viga, o sea, fíjense que es una viga que ya la diseñó otra persona, ¿ya? Otro ingeniero lo ha diseñado esto. Le ha colocado esta sección, ha utilizado como hormigón, un hormigón 230 kilos sobre centímetro cuadrado y usó una tensión de fluencia de 5000 kilos sobre centímetro cuadrado. Bien, y me dicen, quiero saber si esta sección que yo he calculado es o no correspondiente, o sea, cumple o no con el control de fisuración, o sea, solamente me dan esto de dato, nada más. Me dicen, ingeniero, quiero que verifique si esto va a cumplir o no al control de fisuración. Y no me quiere dar como dato la memoria de cálculo, no me quiere dar de dato cómo es que ha obtenido estas 4 barras phi de 25. Si utilizásemos la norma americana, desde ya no podemos hacer nada, ¿no? Porque la americana, ¿qué necesitaba? Necesitaba saber cómo era el elemento, ¿no? Cómo era la viga, cuánto era la carga que le llegaba. Necesitaba conocer varias cosas. Pero con Borges solamente esto de acá es suficiente para hacer nuestro diseño. Listo, nada más.
Veamos cómo sería, ¿no? Aplicando la fórmula de Borges. ¿No? Y me dicen, quiero saber si este control, quiero saber si este diseño, si esta sección cumple o no con el control de fisuración. Y la ubicación en la cual está este elemento es aquí en la ciudad de Santa Cruz. La ciudad de Santa Cruz. Y me dicen, quiero saber si va a cumplir o no este diseño. Pues bueno, ¿qué haremos nosotros? ¿Cómo podemos ver si cumple o no esto? Muy bien, veamos cómo se solucionaría o cómo podríamos verificar esto. Bien, primero hay que calcular todo lo que necesitamos, todos los datos necesarios. Primero, dice que tenemos 4 barras phi de 25. 4 barras phi de 25. Ahora, generalmente al recubrimiento le damos entre 2 y 2,5 centímetros, ¿no? Generalmente adoptamos 2 centímetros como recubrimiento geométrico o recubrimiento libre. Entonces aquí voy a decir, voy a estimar que le está colocando como recubrimiento, en este caso los europeos al recubrimiento libre le llaman C, de 2 centímetros. Yo sé que esto es una viga y obviamente una viga también va a tener un estribo, ¿no? Generalmente tienen estribo la mayoría de las vigas que se diseñan. Tampoco me ha dado el dato el estribo. Por lo tanto, yo estimaré lo siguiente. Yo adoptaré un estribo phi de 8. Un estribo phi de 8. Phi de 8. Entonces, de esta sección, ¿cuánto vendría a ser su DS, su recubrimiento mecánico de armadura traccionada? ¿Cuánto me vendría a dar el DS? 2,8. A ver, calculemos. Bueno, sí, falta. Como 8 más algo. Calculemos. El DS va a ser los 2 centímetros más el diámetro del estribo, el phi de 8. ¿Cuánto es el phi de 8 en centímetros? 0,8, ¿no? Más, como son 4 barras del mismo diámetro, ¿cuánto es la distancia que hay acá? 2,5 entre 2, ¿no? La mitad del diámetro. ¿Cuánto nos da eso? 4,05. 4,05 centímetros, ¿no? Ese es el DS. Ahora, si ya tengo el DS, podemos calcular la altura útil o altura eficaz. ¿Cuánto va a ser la altura útil? Es la altura total menos el DS, siendo la altura total 60 y el DS 4,05. Esto nos va a dar 55,95 centímetros, ¿no? Como altura útil o eficaz. Muy bien, ya tenemos la altura útil. ¿Qué más? Veamos qué datos necesita Borges. Bien. Borges necesita el recubrimiento libre. En este caso, nuestro recubrimiento libre van a ser 2 centímetros, que es igual a 20 milímetros. ¿Qué más? Borges también necesita el diámetro de la barra que estoy colocando. En este caso, ¿qué diámetro vamos a colocar? 25, ¿no? 25 milímetros. ¿Qué más? La cuantía. La cuantía geométrica es igual al área de la armadura que estamos colocando dividido entre la base por la altura útil. Ahora, aquí estamos colocando 4 barras phi de 25. Si voy a colocar 4 barras phi de 25, ¿cuánto me da esa área? ¿Cuánto es el área de 4 barras phi de 25? ¿Cuánto es el área de 4 barras phi de 25 en centímetros cuadrados? ¿Cuánto es 4 por 4,91? ¿Por qué estás calculando? 19,94.
64. 64 centímetros cuadrados. Muy bien, entonces este de acá viene a ser el área de la armadura que estoy colocando. Entonces reemplazaré acá 19.64 dividido entre la base 35 y la altura útil nos va a dar, o bueno, ya le hemos calculado, ¿no? 55.95. Bien, ¿cuánto nos da esta cuantía geométrica? 0,01. Muy bien. Bueno, en este caso está por encima o igual, ¿no?, que el 0,01 que me limita esta fórmula. Entonces vamos a colocar como cuantía 0,01. Bien, el factor de seguridad de cargas, sabemos que eso es 1,6. ¿Qué factores alfa 1 y alfa 2 vamos a utilizar? Fíjense que es una sección rectangular. Pero no hay fuerza ahí. No hay fuerza. Lo mismo, ¿no? Alfa 1 No hay fuerza. y alfa 2, No hay ver. 7,5. Muy bien, ahora aquí en este caso, fíjense, en este caso, la tensión del acero de diseño, sabemos que es igual a la tensión de fluencia del acero dividido en factor de seguridad, que para el acero es 1,15. Entonces, la tensión de fluencia que estoy utilizando es de 5.000. 5.000 dividido entre 1.15. 4.347,8 kilos sobre centímetro cuadrado. Muy bien, ahora yo les pregunto, ¿cuánto vendría a ser acá nuestra tensión de diseño FYDS? ¿Cuánto vendría a ser acá el FYDS? Directamente. ¿Cómo? Esa es la fórmula. Directamente. AS lo tenemos, pero el área requerida no lo tenemos. Le había dicho que acá, para este ejemplo, no me está dando como datos la memoria de cálculo, o sea, no me ha dado el dato cuánto es realmente lo que uno necesita de armadura. No tengo de dato el A. Por lo tanto, el FYDS que vamos a adoptar va a ser el mismo que la tensión de diseño, porque no tengo pues este dato, por lo tanto no puedo hacer esta corrección, este ajuste. Entonces adoptaremos que el FYDS vale 4.347.83. Listo, ahora sí, con esto podemos calcular la fórmula de Borges. Bien, veamos cuánto nos da. Borges nos da 1.5 por C vale 20 milímetros, más alfa 1, que vale 0.04, por el diámetro, en este caso estamos colocando barra pi de 25, dividido entre la cuantía que nos dio 0.01, por el FYDS. Como no habíamos tenido más datos, vamos a colocarlo directamente como el FYD. 4.347.83 dividido el factor para cargas, que es 1,6, menos alfa 2, 7.5, entre la cuantía que nos dio 0.01 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto nos da entonces el ancho probable de fisuración? 0.26. 0.26 milímetros. Sí. Acá, a ver, si estamos en Santa Cruz de la Sierra, sabemos que acá es un clima húmedo. Por lo tanto, ¿cuánto aquí es el ancho admisible? 0.20. Según la europea, 0.20, ¿no? Correcto. Entonces acá el ancho admisible es 0.20 milímetros. No cumple. No cumple, eso está por debajo del ancho admisible. Que como dice H.
Solución de compresión. Por lo tanto, si no cumple, ¿qué hayamos dicho? ¿Qué se tiene que hacer? Aumentar fierro o, si es posible, también disminuir ese diámetro. Porque estás calculando. Tipo así. Sí, pues, Bien, a ver, no, el área de armadura. dice acá que voy a colocar 4 barras phi de 25. 4 barras phi de 25. Vamos a aumentarle barras. Vamos a aumentarle barras. Entonces, aquí vemos que haciendo esta sección no me cumple. ¿Ya? No me cumple. Entonces, veamos qué solución, cómo podemos solucionar esto. Entonces, aquí puedo decir, no puedo hacer una propuesta. Como no cumplió, yo le puedo sugerir lo siguiente. Una propuesta sería aumentar la cantidad de barras. Aumentar la cantidad de barras. Veamos qué pasa si le aumentamos a la siguiente cantidad de barras. En vez de tener 4, coloquémosle a ver 6 barras. Una otra. 6 barras y Va a sacar más rápido. 6 barras phi de 25. Le estamos aumentando armadura por demás. La miachi. Muy bien. Entonces, como van a ser 6 barras phi de 25, ¿dónde va a cambiar la cosa? ¿Dónde cambiaría aquí? Obviamente el área, ¿no? El área va a cambiar. A esta propuesta va a tener una diferente área. Su área, ahora, ¿cuánto sería el área de 6 barras phi de 25? 6,25 al cuadrado. ¿Cuánto? Por pi. 29.46 centímetros cuadrados. Bien, el C va a seguir siendo el mismo. El C sigue siendo el mismo. 20 milímetros. El diámetro de la barra también no va a cambiar. No va a cambiar esto. Está 25 milímetros. El diámetro, pero la cuantía sí va a cambiar. Gírala así. La cuantía ahora será, aquí es 29.46 dividido entre la base de la sección 35. La altura útil, yo les pregunto, ¿va a cambiar o no la altura útil? ¿La altura útil? No. No va a cambiar, ¿no? Porque si bien hemos aumentado barras, siguen estando en una misma fila. Ya si hubiera colocado otra, ya tendría que corregir esa. Entonces aquí no va a cambiar, va a seguir siendo la misma altura útil. Altura útil que nos había dado 55.95. Eso no va a cambiar. 55.95 centímetros. Entonces aquí va a ser la altura útil 55.95. Bien, ¿cuánto nos da entonces como cuantía geométrica? 0.015. Muy bien, 0.015 está por encima del 0.01, por lo tanto lo conservamos. Lo conservamos. 0.015. Los factores tampoco va a cambiar. Ahora, ¿dónde más creen que va a cambiar la cosa? Y el FYS. El FYDS, ¿no? Correcto. A ver, esta fuerza de acá, ¿ya? Estas barras de acá, esta área de armadura, por el FYD me da justamente esto, ¿no? Si voy a corregir el área, en este caso voy a aumentar, van a ver que también la tensión del acero, o sea, la tensión que está resistiendo el acero va a disminuir. Véanlo de esta forma. Imagínense que hay 4 personas que están jalando un objeto, por ejemplo, una heladera, digamos, un objeto pesado. ¿Qué pasaría si lo aumentamos 2 personas más y que sean 6 personas los que jalan? Obviamente la fuerza con la que van a jalar va a ser mucho menor, ¿no? Porque ahora hay mayor cantidad de personas. Lo mismo pasa acá. Ya que hay mayor cantidad de barras, la tensión va a disminuir. ¿Y cómo vamos a ver, cómo vamos a calcular eso? Fíjense que se tiene que respetar esto, que la fuerza de tracción en ambos casos tiene que ser la misma.
Entonces aquí va a ser el área por una tensión. En este caso va a ser acá el área que teníamos acá. El área que teníamos acá con las 4 barras pi de 25. Estas 4 barras le hemos colocado como fuerza, como tensión, el FYD. Ahora, si estamos colocando 6 barras, es una nueva área. Y obviamente va a tener otra tensión, el FYDS. Por lo tanto, de aquí vamos a despejar FYDS. FYDS. Eso nos va a dar el área que teníamos acá dividido el área que estamos colocando por el FYD. Esto va a ser el área que teníamos previamente, eran 4 barras pi de 25 y eso me da un área de 19,64 dividido entre el área que estamos colocando, son 6 barras pi de 25, o sea un área de 29,46 por la tensión de diseño. La tensión de diseño sigue siendo la misma, eso no va a cambiar, eso no cambia nada. El FYD es igual al FYK dividido el factor de seguridad 1.15, el cual nos da 4.347.83 kilos sobre centímetro cuadrado. Si esto lo reemplazamos acá, ¿cuánto va a ser entonces la tensión que van a resistir estas 6 barras? ¿Cuál sería la tensión de mi nueva sección? 2.898.55 kilopondrios sobre centímetro cuadrado. Sí. Listo, ahora sí, con esos nuevos datos de esta nueva sección, vamos a ver cuánto le da como ancho de fisuración. Aquí voy a volver a indicar, ya los factores alfa 1 y alfa 2 no cambian, eso sigue siendo el mismo. 0.04 y 7.5, eso no cambia. Muy bien, entonces calculemos cuánto me da mi nuevo ancho de fisuración para esta nueva sección. Calculo el ancho de fisuración. Según Borges va a ser 1,5 por el recubrimiento 20 milímetros más el factor alfa 1 0,04 por el diámetro estoy utilizando barra pi de 25 dividido entre la cuantía que ahora vale 0.015 por, muy bien, la tensión, el FLDS dividido 1,6, correcto, menos 7.5 el factor alfa 2 sobre 0,15, ¿no? Por 10 a la menos 6. ¿Cuánto me da ahora como ancho de fisuración? 0.126. 0.126, o sea, fíjense que hemos disminuido hartísimo. Ahora da 0.126. 127 milímetros. Ahora sí cumplimos o no con eso. Sí. Incluso podríamos haber colocado solamente 5, ¿no? Solamente 5. Ahora sí cumplimos. Estamos por debajo. Y digo, no cumple. Ahora sí estamos por debajo del ancho admisible